Buenas tardes. Bueno, acabamos de presentar al Pleno un proyecto de iniciativa de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Es un trabajo que hizo el gobierno electo de la mano con nosotros, con los legisladores de Morena, para modificar la administración pública, hacer algunas adecuaciones que nos permitan llevar a cabo la plataforma que resultó ganadora el pasado 1 de julio, para poder ejecutar las promesas de campaña que ahí se plantearon. Entonces, es una reforma muy extensa, incluye a la gran mayoría de las secretarías que conforman la administración pública, y quisiera resaltar los más relevantes. Primero que nada, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. No funcionó esta idea concentradora que tuvo la administración del presidente Enrique Peña de llevar la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación. Están los números, fue un fracaso, incrementó la violencia en el país. Cada mes tenemos cifras récords de homicidio y eso fue claramente insuficiente. ¿Cuál es la idea? Tener una secretaría con otro enfoque, cambiar la estrategia de seguridad y de combate a la delincuencia, que se tenga presente el concepto de protección ciudadana, se le adscribe el mando de la Policía Federal, se facultan las actividades de investigación a la Secretaría. La Secretaría va a presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el de Seguridad Nacional en ausencia del Presidente de la República. También tendrá la responsabilidad de organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción el Centro Nacional de Inteligencia, y que sustituirá al CISEN, y lanzará el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. También esta Secretaría tendrá adscritas las funciones de protección civil. En segundo lugar, destacaría cómo queda la Secretaría de Gobernación. Va a estar enfocada fundamentalmente a la política interior, al diálogo político, al diálogo democrático e institucional. Va a dividir con la Oficina de la Presidencia de la República las facultades de comunicación social, específicamente las regulatorias. También se establece la facultad concurrente de colaboración con el Poder Judicial y la Fiscalía en el desarrollo de sus funciones. Tendrá también la responsabilidad de garantizar el carácter laico del Estado mexicano y diseñar e instrumentar el programa para la atención integral de víctimas. En tercer lugar, destacaría la creación de una oficialía mayor única en la Secretaría de Hacienda. Esto con el objeto de combatir la corrupción, pero también de promover la eficiencia y transparencia en las compras gubernamentales. Se van a desaparecer las oficialías mayores de todas las entidades para ser sustituidas por una unidad administrativa cuyo titular va a ser designado por el secretario de Hacienda. También esta oficialía mayor, por supuesto, conducirá la política general en materia de contrataciones públicas. En esta secretaría también va a recaer el manejo del censo para evitar y detectar a tiempo que no haya duplicidad en los beneficiarios y también garantizar que no haya intermediarios en los apoyos que se dan a la gente, que sea directo a través de Bansefi. En cuarto lugar, la Secretaría de Desarrollo Social pasa a ser la Secretaría de Bienestar, pero no es un cambio de nombre, es un cambio de fondo en la política social, es una transformación radical, donde se pasa de tener beneficiarios a sujetos de derechos sociales, de tener una visión asistencial a una visión participativa, de tener políticas sociales que son residuales a políticas integrales,
pasar de la opacidad y discrecionalidad que existe actualmente a la transparencia y rendición de cuentas. En lugar de tener una focalización individual, tener una focalización territorial, donde, por supuesto, primero sean las personas más pobres. Tiene una perspectiva de derechos para superar la visión subsidiaria que se tiene actualmente, y serán políticas progresivas. Desde ahí se establecerán el programa de adultos mayores, de personas con discapacidad, y se incluye una nueva vertiente productiva, de inclusión productiva. Ahí estará el programa Sembrando Vida, que pretende dar muchos empleos y reactivar muchas zonas rurales del país. En quinto lugar, destaco que la Secretaría de Medio Ambiente va a tener dentro de sus responsabilidades que en materia de política hídrica tenga siempre un enfoque del derecho humano al agua, que en toda su política hídrica prevalezca el enfoque del derecho humano al agua. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural cambia de nombre para ser la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El principal cambio en esta secretaría está el integrar Liconza y Diconza en un nuevo organismo llamado Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. Aquí, en este cambio, se faculta a la Secretaría para promover la seguridad alimentaria del país. En materia de combate a la corrupción, además de lo que va a hacer la Secretaría de Hacienda con compras consolidadas y una oficialía mayor única, la Secretaría de la Función Pública tendrá la obligación de dar el impulso a las políticas públicas de austeridad y combate a la corrupción. Esta Secretaría va a designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las unidades administrativas equivalentes en las empresas productivas del Estado. ¿Cuál me falta? La Secretaría de Educación Pública sienta las bases orgánicas que requiere la Secretaría para cancelar la reforma educativa y fomentar la dignificación del magisterio. Habilita a la Secretaría de Educación a elaborar los programas nacionales de educación, deporte, juventud, ciencia y tecnología. La política de becas será instrumentada a través de una política pública directamente en esta Secretaría. La Secretaría de Salud se le faculta para establecer políticas tendientes a garantizar a toda la población sin seguridad social el acceso oportuno y gratuito a los servicios médicos necesarios, y habilita la producción de medicamentos por parte de la dependencia. La Secretaría del Trabajo también, y esto es una novedad, tendrá el siguiente cambio. Se le habilita a esta Secretaría para promover la democracia sindical y el acceso a la contratación colectiva, por supuesto siempre respetando la independencia sindical y de organización de los trabajadores. Faculta también a la Secretaría a promover el cumplimiento de convenios internacionales en materias de derechos laborales, y se le da la estructura para instrumentar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y por último, destacaría los cambios en la oficina de la Presidencia de la República, que se le faculta para la conducción de la política digital, de comunicación social y de memoria histórica del gobierno federal. La Consejería Jurídica tendrá como responsabilidad que los titulares de las unidades administrativas de asuntos jurídicos u homólogos de las dependencias y entidades de la administración pública se coordinarán con la Consejería Jurídica en aras de una mayor eficiencia en sus funciones. Las coordinaciones generales, los famosos delegados que tanta polémica crearon, estarán dentro de una oficina de la Presidencia de la República. Se crean las delegaciones de programas para el desarrollo para vigilar la aplicación de programas
del gobierno federal y se encontrarán jerárquicamente subordinadas a la oficina de la presidencia y serán designados por el coordinador general de delegados, respetando siempre en todo momento la soberanía de las entidades federativas y que no haya ninguna intrusión con los gobiernos estatales. Ese es básicamente un resumen. Hay otros cambios en la Secretaría de Energía, en la Secretaría de Cultura, en la Secretaría de Desarrollo Territorial, en fin, hay prácticamente todas las secretarías tienen algún cambio, pero he destacado los que son más relevantes. ¿Cuál es la idea fundamental? Que tengamos un gobierno más austero, más transparente, más eficaz y más cercano a la gente, y tener la plataforma administrativa para llevar a cabo los programas de la Cuarta Transformación. Ese es el objetivo de esta iniciativa que se presentó el día de hoy, resultado del trabajo de varios meses de todos los integrantes del gobierno electo y diputados de esta legislatura del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias. Muy bien, comenzaríamos nuestra sesión de preguntas con Margarita Nicolás de Cadena. Hola, buenas tardes a las diputadas y a los diputados. Mario, preguntarte en este asunto, concretamente la Secretaría de Seguridad, si ustedes están viendo en esta como la panacea para aliviar de todos los males de inseguridad al país. Hace rato decía en su discurso el secretario Navarrete Prida que los grandes retos siguen siendo la seguridad pública y la seguridad interior. ¿Cómo le van a hacer a ustedes para coordinar las policías, sobre todo en este caso el papel que tendrá la Policía Federal, la Gendarmería? ¿Le van a seguir haciendo vacío a las Fuerzas Armadas Nacionales? Y también cómo articular todas las policías del país con estos trabajos que van a hacer. Bueno, no creemos, la verdad, en las panaceas. Creemos que en materia de seguridad pública se tiene que hacer una política completamente diferente. Obviamente que se necesita hacer un cambio. Si vemos las estadísticas, pues son alarmantes, porque mes con mes se van rompiendo los récords en el número de homicidios y está claro que la violencia sigue aumentando en el país. Entonces no podemos tener la ingenuidad de continuar con la misma estrategia si no está dando resultados. ¿Qué está haciendo el presidente electo? Tengamos una nueva Secretaría de Seguridad Pública que se encargue de coordinar a todas las fuerzas policiales, modificar la agencia de inteligencia y que tenga una nueva estrategia. Ayer el presidente de la República daba detalles de cómo se va a dividir el país en distintas zonas para poder ir evaluando cada una de estas zonas y tener una respuesta eficaz. Además, el presidente ha asumido la responsabilidad política de coordinar de manera directa y de supervisar de manera directa la evolución de la delincuencia en el país. Hay un enfoque también de seguridad ciudadana. Sabemos que el enfoque de seguridad pública, el enfoque armamentista es claramente insuficiente y debe haber una visión integral como bien público de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana está relacionada a la gobernabilidad democrática sobre la cual se sustenta la idea de que la seguridad es un bien común. Ese enfoque tiene, por lo tanto, la Secretaría va a tener un programa de prevención social de la delincuencia. Y por otro lado, se deja en la Secretaría de Gobernación la atención a víctimas y se queda solamente como un ente dedicado a la política interior, a promover el diálogo institucional, el diálogo democrático entre poderes y entre los distintos actores políticos. Recordar nada más que la estrategia de seguridad en el siguiente gobierno no solo tendrá la visión del día a día
la atención policial necesaria, sino que va a un enfoque mucho más allá, donde va también sobre las causas. Por eso, el cambio en la Secretaría del Trabajo para que pueda desplegar el programa de jóvenes construyendo el futuro. Por eso el cambio en la Secretaría del Bienestar para incluir ahora una vertiente productiva que es novedosa en la política social en nuestro país, porque se supera la visión asistencialista, se incluye una vertiente productiva que va enfocada a cambiar las condiciones que generan la pobreza en nuestro país y ayudarle a los mexicanos a que puedan superar esa condición a través de actividades productivas como lo es el programa Sembrando Vidas. Y también los cambios en la Secretaría de Agricultura para tener la misión de la seguridad alimentaria, y esto incluirá políticas públicas que le den valor agregado al campo mexicano y que, como lo vemos ahora, comunidades enteras a merced de la delincuencia organizada, porque no tienen ningún apoyo, porque están abandonados, porque no tienen otro camino, el ofrecer oportunidades y apoyos puedan llevar a que el campo produzca más, genere riqueza y no sean focos de delincuencia. La nueva Secretaría se llamará Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. De tal manera que todo en su conjunto será una estrategia de construcción de paz. Y superamos la visión nada más de que es fuego contra fuego, como se va a pacificar al país. No, es un proceso integral de construcción de paz que se logrará a través de los distintos programas que se están planteando a través de esta nueva estructura de la administración pública en México. No te preocupes. Buenas tardes, diputado. Quisiera hacerle dos preguntas. La primera, ¿qué impacto presupuestal tendrá la aprobación de estos cambios de nuevos, de órganos desconcentrados, de delegaciones, etcétera? Y también, si pudiera abundar en el tema de los delegados, porque no sé si entendí mal cuando la leí, pero parece que queda abierta la posibilidad de que algunas dependencias nombren delegados en algunos estados y lo justifican. Si me puede explicar con claridad eso, por favor. Los números los vamos a tener con el presupuesto, pero desde ahora podemos prever que hay ahorros muy importantes. Uno de los criterios transversales de esta iniciativa de ley es hacer más eficiente al gobierno. Entonces, hay reducción de estructuras relevantes, por ejemplo, la desaparición de oficialías mayores en todas las dependencias. Hay una reducción también importante, buena parte de la estructura, digamos, de más arriba a la más alta. Hay una reducción de la burocracia dorada, de los puestos de subsecretarios, de directores generales, hacia una estructura mucho más eficiente y más austera. En términos de números, pues no lo podemos saber en este momento, lo sabremos una vez que llegue el presupuesto de egresos con los cálculos que ya se verán impactados por esta estructura que es más delgada, más eficiente y con criterios de austeridad republicana. El tema de los delegados. El tema de los delegados, finalmente como queda, dependen de la oficina de la Presidencia de la República. Hay un coordinador general de delegados y estos tendrán como tarea vigilar la aplicación de programas del gobierno federal. Hubo mucha especulación en torno a los famosos, como se conocían informalmente, superdelegados, pero se les está adscribiendo a una tarea muy específica que es la de vigilar la aplicación de los programas del gobierno federal. Que algunas dependencias, si lo justifican, puedan tener delegados en los estados. No, la política general detrás de esto es que la mayoría de las delegaciones se cancelan. Eso es parte de la política de austeridad y el delegado encargado de la vigilancia de estos programas será el responsable.
Hola diputados, ¿cómo están? Buenas tardes. Quisiera hacer unas preguntas. La primera sería si creen ustedes que dé tiempo este año para que aprueben esta Secretaría de Seguridad Pública y se les otorgue presupuesto. En una primera parte, también quisiera preguntarles sobre estos cambios que hacen en la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control, que ahora dependerán ya presupuestalmente de Función Pública, de acuerdo al proyecto. Si esto que me explicaran un poco en qué mejora realmente el trabajo de los OIC, ya que pues incluso ONGs han señalado que no es el presupuesto, sino la independencia misma de los contralores para hacer su trabajo. Y por otra parte también preguntarles en un tema que traemos en términos de austeridad, en el acuerdo del Comité de Administración del pasado 25 de septiembre señalan que a los coordinadores de las comisiones se les otorgará un chofer, por ejemplo. Preguntarle si esto es congruente con estas políticas de austeridad que han enarbolado. Gracias. Bueno, primero, la Secretaría de la Función Pública tendrá entre sus facultades promover siempre el funcionamiento y coadyuvar al Sistema Nacional Anticorrupción. Parte de las tareas que va a tener es organizar y coordinar el sistema de control interno y evaluación de la gestión gubernamental y estar inspeccionando de manera permanente el gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos de cada una de las entidades. Y también va a ser quien valide los indicadores de la evaluación de la gestión gubernamental. Se le dan, para resumir, más dientes a la función pública para que cumpla esta labor de supervisión y combate a la corrupción y coadyuve como elemento integrante del Sistema Nacional Anticorrupción. Respecto al comité, ¿no? Hay personal de base en la Cámara de Diputados que tiene que ser asignado de manera ordenada a alguna tarea y no representa ni un solo peso adicional al gasto de la Cámara. En algún lado tienen que estar, en algún lado tienen que trabajar. Lo de la Secretaría, ¿sí da tiempo para que se lo otorgue? Perdón, sí, claro, pues ese es el objetivo, de que se apruebe esta iniciativa lo más pronto posible. Ya tenemos instaladas las comisiones y a partir de la semana que entra ya vamos a trabajar dictámenes. Es decir, esto tiene que estar lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque ya está la elaboración del presupuesto de egresos de 2019. Entonces, queremos que el presupuesto de egresos 2019, para no perder tiempo, se dé bajo el cálculo, bajo esta nueva estructura de la administración pública, de tal manera que no se mande un presupuesto, después se hagan modificaciones y en lo que se hacen las adecuaciones, pues se te van 3, 4, 5 meses. No, la idea es aprobarlo lo más pronto posible para que el presupuesto de egresos ya venga a partir de esta nueva estructura orgánica de la administración. Buenos días, diputado. Yo tengo dos preguntas. La primera, si nos pudiera explicar en qué parte del articulado vienen las reformas a la Secretaría de Educación para sentar las bases para cancelar la reforma educativa. En la iniciativa que está en Gaceta Parlamentaria no encuentro ese apartado. Y mi segunda pregunta es respecto a esta Guardia Civil Nacional que ha planteado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. ¿En qué parte de esta iniciativa se estaría integrando la Guardia Civil Nacional de la que ha hablado el presidente electo? ¿Si sería dentro de esta legislación o ya sería un reglamento aparte de la Secretaría de Seguridad? No, estas son reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no está ahí la Guardia Civil. Acuérdense que está en un artículo constitucional y esta no se ha integrado. Entonces, no es materia de esta reforma. Y respecto a la reforma educativa, son distintas modificaciones al artículo 38 de la Ley General de Educación. No, de esta ley, al artículo 38 de esta ley, que es donde habla de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias.